Muy buenas a todos. Os voy a enseñar cómo limpiar o desatascar un desagüe o un fregador, que también vale para un lavabo, pero os voy a enseñar algo muy sencillo, que es para que podáis hacerlo vosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer, si no queréis mancharos mucho las manos, poner unos guantes y poner un cubo debajo del fregador. Nos ponemos los guantes, más que nada porque siempre son residuos que tienen mucho tiempo. Y conviene, pues bueno, no pasa nada por tocarlo con las manos, pero conviene por si no aguante. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar este de aquí abajo. Normalmente el agua pasa por aquí y sube, y esto sirve de sifón. El sifón es para que se quede lo más gordo aquí abajo y no se atasque, pero normalmente con el tiempo pues se suele acumular la suciedad. Entonces primero sacamos este de aquí. Y muy importante de mirar si tiene gomas. Si tiene gomas, guardarla y saber dónde van. También, si vais a desarmar mucho, conviene hacer una foto, por si acaso luego no os acordáis cómo se vuelve a colocar todo. ¿No veis cómo sale el agua? Bueno, aquí veis que hay un poco de suciedad, no mucha. En mi caso no estaba atascado, pero lo enseño cómo se hace porque de vez en cuando conviene hacerlo. Mucha gente, hay muchos vídeos que ponen que echarle bicarbonato, sodio, Coca-Cola, vinagre. Bueno, en este caso, este vídeo lo hago para que lo hagáis vosotros y no echéis productos porque puede empeorar la situación. Lo suyo es quitarlo, que es fácil, limpiarlo bien y volverlo a colocar como estaba. Y ya está, muy importante la goma. Ahí tiene una goma. Esto lo podemos dejar dentro del cubo para que no se pierda, porque luego procederemos a limpiarlo todo. Primer paso es ese, quitar este de aquí abajo. El segundo paso es el tornillo de aquí. Muchas veces el tornillo viene con un tornillo plano. Si en mi caso es una tuerca, que hay varias maneras de hacerlo. Con una llave fija, y si no tenéis llave fija, os voy a enseñar cómo hacerlo si no tenéis llave fija. Podéis hacerlo de varias maneras. Aquí tiene unas muecas. Pues con estas muecas podéis meter el cuchillo y darle vuelta. Si no podéis con el cuchillo, se puede romper o es peligroso. Otro truco, con unas tijeras, lo metéis aquí, presionáis un poco y le dais vuelta. Una vez que está flojo, ya podéis quitarlo con la mano. Normalmente suelen ser un poco largos los tornillos estos. ¿Lo veis? Y este se guarda, que no se pierda. Y quitáis este de aquí. ¿Veis? Es normal que se acumule suciedad por el tiempo de que siempre cargo de comida o cualquier pelillo o lo que sea. Bueno, lo ponemos en el cubo. Esto lleva una goma también, normalmente lleva una goma aquí, en este lado. Este, por ejemplo, el picador no tiene goma. O si lo tiene, sí la tiene, pero la tiene aquí pegada. Pero por la suciedad pues no se veía o está muy deteriorada. Venden gomas también para sustituir, en el caso de que esté muy mal. Una vez que ya está quitado, esto está suelto. Ese es el segundo paso. Y el tercero, nos venimos a la parte que está más pegada a la pared, que se pueda quitar o desenroscar, para no desarmar todo esto. Eso lo podéis hacer después. Se quita la rosca. Se echa para atrás y se deja ahí guardada. Y se saca con cuidado. ¿Veis? En este caso también tiene aquí otra rosca que es el sobrante del agua cuando está el fregador muy lleno. También la quitamos. Y esto no se tiene que perder nada. Pero es muy sencillo, ¿eh? Haciéndolo con cuidado.
tiene su goma que se queda ahí. Incluso aquí tiene más suciedad. Este también se puede limpiar. Y debajo tiene otra goma. Solo es saber cómo van las gomas, su tamaño, la posición, si es de al revés del derecho, y ya está. Una vez que lo tenemos aquí, ya podemos llevarnos esto al aseo mismo y limpiarlo. Y nos llevamos un estropajo viejo que tengamos por casa. Vale. Este es el grifo que sale en el otro vídeo, que al ponerlo 20-25 minutos en vinagre y en el microondas como expliqué, al final el vídeo no quería hacerlo muy largo, pero sale perfectamente el agua. Vale. Pues echamos todo aquí. Si queréis podéis echarle un poco de lejía al estropajo. Con mucho cuidado. Y si no, con agua mismo y jabón podéis limpiarlo también. Si hay mucha suciedad, para no atrancar cogemos el cubo y lo llenamos un poco de agua. Y en el cubo podemos limpiarlo si hubiera mucha suciedad. Pero en este caso no hay mucha, es un poco de resto. Esto se puede quedar aquí. Y esto, como el sifón se llena un poco de agua. No tiene prácticamente suciedad. Pero todo esto se limpia bien. Y ya está, no tiene mucho misterio. Lo dejamos secando un poco. Y este es más importante porque aquí se producen los olores. Vale. Ya os digo que manteniendo esto y hacerle una limpieza cada X tiempo, como 2 o 3 meses, cada medio año, como mucho, voy a conservarlo bien y no tenéis que echarle productos para desatascar el fregador. Vale. Este agua lo podemos desechar en el váter mismo, no hay ningún peligro. Y ahora el mismo procedimiento para colocarlo. Ya os digo que si queréis limpiarlo más profundo, siempre podéis limpiarlo esta parte un poco, por si queda aquí algo. Incluso el tubo que va a la pared, que este no se puede quitar, normalmente está pegado con PVC.
Y si estuviera muy atrancado, lo suyo es empezar a meterle aquí un alambre para intentar desatascarlo un poco. Y ya está. Si no se desatasca, está muy duro, pues habría que llamar a un fontanero. Pero esto lo podéis hacer vosotros en casa. Ahora el mismo procedimiento, pero al revés. Se coloca este donde iba. Y se aprieta bien. La goma esta, como estaba, hacia arriba. Que quede bien en las ranuras que tiene, que es lo que va a hacer que el agua no se salga por el mueble. Ahí está. Y colocamos este que estaba aquí también. Vale. Y ahora el que va arriba. ¿Habéis visto? Que queda la goma bien, más o menos centrado en el sitio. Lo colocamos. Y podéis ayudaros abajo, moviéndolo abajo un poco, que quede en el centro, con la goma bien puesta. Presentamos el tornillo. Hasta que ya esté duro y lo voy moviendo un poco que se vaya encajando bien. Y la misma operación de antes, con las mismas tijeras podéis apretarlo un poco, si no tenéis llave fija. Hasta que esté un poquito duro, sin pasaros porque podéis romper la rosca. Vale. Y creo que me he dejado el tapón de abajo en el aseo. Vamos a mirar. Sí, aquí está. Vale, comprobáis que está todo bien sujeto, que está bien apretado. Le dais al agua. Y comprobáis que no salga nada, ninguna gota. Y ya está el mantenimiento hecho. Esto es fácil y rápido. Es mejor que echarle productos.